Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Para mí, bueno, es un gusto volver a estar en esta instancia y para hablar justamente de algo que en este mes tiene un presente bastante activo. Ustedes saben que el 1 de septiembre comenzó el mes de la Biblia y yo creo que todo cristiano debiese de no tan solo saber con respecto a la escritura desde el punto de vista de su mensaje, sino también entender que este fantástico libro, este maravilloso libro, no nos llegó por arte de magia, sino que hubo un caminar muy largo, muy tortuoso y en algunos casos con muertes incluidas para que llegara a nuestras manos. En realidad, el contenido, el material que vamos a compartir en el día de hoy es un material que también ha conllevado mucha lectura. Debemos de entender que la Biblia tiene una historia que es muy extensa, no tan solo desde los primeros tiempos en donde se originaron los primeros libros, sino también con respecto a la etapa en donde empezó a imprimirse y a masificarse. Bueno, pero para no darle tanta larga a la introducción, vamos a compartir pantalla. Ya, vamos a empezar. El título de este estudio es El mes de la Biblia, origen de Biblia Reina Valera. ¿Por qué yo elegí la Reina Valera? Siendo que, bueno, vamos a ir viendo algunas cositas por ahí que nos van a indicar que la Biblia Reina Valera es una de las tantas versiones de la Biblia que están en este tiempo presentes de manera masiva en el mundo cristiano. Y no solamente hablo del mundo cristiano, en términos de cristiano evangélico, sino que también cristiano católico y también cristiano asociado a otras denominaciones también asociadas al protestantismo. Pero elegí la Biblia Reina Valera porque justamente es nuestra Biblia regalona. Es la Biblia que habitualmente nosotros usamos y casi forma parte de nuestra condición de cristianos evangélicos pentecostales. No sé ustedes, pero yo siempre ando con una Biblia escrita, impresa, un libro, Biblia, y habitualmente la que siempre escojo es la Biblia Reina Valera y en una versión, que es la más regalona de todas las regalonas, que es la versión 1960. Hoy día vamos a ver un poquito de la historia de esta Biblia, yendo más allá de lo que habitualmente nosotros podemos pensar o decir, porque estamos claros que esta Biblia Reina Valera surgió hace más o menos 500 y un poquito años más, de la mano de don Casiodoro de Reina y don Cipriano de Valera. Pero la idea es que hoy día hablemos traspasando aquellos años y viendo la realidad del hoy. Así que bueno, aquí yo les presento la portada de la famosa Biblia Vulgata Latina. Ustedes dirán, ¿por qué es tan famosa? Bueno, esta Biblia, la Vulgata Latina, fue la única Biblia permitida por la Iglesia Católica hasta el siglo XVI, XVII, es decir, hasta casi en 1800. Eh, y esta Biblia fue traducida desde los escritos originales y también de algunos textos judíos por una persona, un señor que está mencionado ahí, que es Jerónimo. Y él traspasó estos escritos al latín, y es por eso que se denomina Vulgata Latina. La palabra vulgata no la asocien, por favor, a que es vulgar, sino vulgata desde el sentido que está masificada, o es común, o está a disposición de todo el mundo. Eh, Ese es el sentido de decir vulgata, ¿ya? Y que sería el antónimo de decir selecta, por a lo mejor asociando la idea de que está dirigida a un solo grupo. La idea de la Iglesia Católica era que en latín pudiese ser masificada la Biblia
Pero el problema fue que el latín no lo entendía casi nadie. Así que bueno, ahí se fueron dando algunas circunstancias que nos llevaron justamente a pensar en que era necesario otro tipo de Biblia escrita de otra forma para que de esa forma pudiese ser llevada a las personas que necesitaban leer la escritura. Que, ojo, en ese tiempo, si bien es cierto, nosotros ahora hablamos y decimos que son millones de personas las que leen la Biblia, en aquel tiempo la realidad era diferente porque el analfabetismo era muchísimo. Entonces eran unos pocos que sabían leer o escribir y esos pocos se encargaban entregar el mensaje en la lengua nativa. Y yo puse algunas fotos que explican también el título de este estudio. Próceres. Cuando nosotros escuchamos la palabra prócer, estamos hablando de justamente personas que tuvieron una participación significativa en algo. Y justamente en el caso de estas 6 fotografías, les vamos a llamar próceres a esas personas: Wycliffe, Tyndall, Erasmo, Pineda, Valera, Reina y otros. Yo puse ahí 6 y nombré 6, pero hay muchos más. Y estas personas se opusieron de manera totalmente explícita, en algunos casos de manera vehemente, en otros casos de manera clandestina, en otros casos también se opusieron arriesgando su estatus eclesiástico y social. Fue tanto el celo que tuvieron ellos por hacer llegar este mensaje a todas las personas que pudiesen escucharlo, que ellos no tuvieron ningún reparo en renunciar incluso a sus herencias. Así que estas personas que hicieron este sacrificio tan grande, yo justamente las destaco por, primero, su valentía, porque no es fácil renunciar a todas mis condiciones de bienestar o de confort, salirme de ahí de mi lugar de confort y empezar a incursionar en un espacio, en un tiempo en que yo realmente expongo mucho, hasta mi vida, ¿ya? Así que bueno, estas personas estaban ahí y su propósito fundamental era transmitir la palabra del Señor. Ahora, hay que fijarse en algo. Cuando yo les menciono que ellos arriesgaron su vida, no es mentira, no es una exageración, es una realidad. En ese tiempo, hablamos desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, incluso XVII, había una institución que tenía un gran poder. Esa era la Inquisición. Eh, el movimiento en sí comenzó a hacer estragos en los creyentes protestantes por ahí a partir del siglo XVI. Yo puse ahí el año de 1555 y al lado hay una foto de un papa, Gregorio IX, que en el siglo XIII, 200 años antes, eh, tuvo la genial idea de generar una encíclica que le llamó Excommunicamus. Y en esa encíclica sentó las bases para que los tribunales eclesiásticos empezaran a hacer de las suyas cuando vieran que habían personas que se alejaban de lo que habitualmente la Iglesia Católica dictaba como norma. Entre ellas, la lectura de la Biblia en latín, que era la norma. Entonces aquí, en este tiempo, ahí está el escudo de armas, y bueno, ahí ustedes ven la cruz, justamente porque ellos detrás de esta figura de la Inquisición, que era una persecución contra todo aquel que se alejara de los dogmas y de las reglas de la Iglesia Católica, detrás de este escudo, bueno, había todo un sistema represivo en contra de las personas. Fíjense que esta Inquisición llegó también aquí a Sudamérica en tiempos de la colonia. De hecho, yo tuve la fortuna de en pasar ahí de viaje a Lima, Perú, y ahí estaba la principal oficina del Virreinato del Perú
y bueno, era un edificio muy grande, así como un edificio de Correos de Chile, de aquí de Santiago, y dentro, ahora eso es un museo, pero en su momento era justamente la casa de la Inquisición y ahí se torturaba, se mataba a todo aquel que osara estar de acuerdo, tal vez incluso en una parte de lo que era el sistema normativo de la Iglesia Católica con respecto a la fe. Vamos a situarnos en una línea del tiempo, porque la idea es que también nos fijemos que este proceso no ha sido al azar. Todas estas personas que yo les llamo próceres de la traducción de la Biblia al español, fueron dando pequeños pasos, pasos que al final dieron como resultado la Biblia que tenemos en nuestras manos. Al primero que vamos a citar es a don Erasmo de Rotterdam. Tenemos que entender que, como yo les comentaba, la Vulgata Latina era el único texto autorizado por la Iglesia Católica, y no fue hasta este hombre que ya empezamos a pelear contra esta tradición católica. Ahora, a lo mejor va a parecer este comentario un tanto sarcástico, pero igualmente lo voy a hacer porque es para que entendamos más o menos cómo era la situación de aquel entonces. Y particularmente para estas personas, porque en el caso de Erasmo de Rotterdam, él era un sacerdote. Y ustedes dirán, pero ¿cómo un sacerdote se estaba rebelando contra su propia iglesia? Bueno, es aquí en donde justamente está el riesgo, porque ellos, como sacerdotes, se supone que debían de defender a la Iglesia Católica, y por el contrario, se opusieron. Pero este personaje, Erasmo de Rotterdam, se le llama un protestante ambiguo. ¿Y por qué yo les digo que es ambiguo? Porque nunca en realidad se manifestó abiertamente por el protestantismo, pero tampoco por el catolicismo. Estaban como en el medio, como en dos aguas, con un pie aquí y un pie allá. De hecho, la historia da cuenta de que él se escribía con Martín Lutero. Y eso, para un sacerdote católico, era obviamente algo muy mal visto, pero igualmente él lo hizo, pero en secreto. Y resulta que este sacerdote, que él provenía de una casta no muy acomodada, ahí en Países Bajos, este sacerdote empezó a lograr cierta connotación, más que nada porque tenía algunos dotes desde el punto de vista lingüístico. De hecho, él cuando estudió para ser sacerdote, él estudió primero filosofía y luego estudió teología. Y al estudiar filosofía se especializó especialmente en lenguajes antiguos. Así que cuando él se titula de filósofo y también se titula de teólogo, tenía todo un conocimiento no tan solo escritural, no tan solo en términos de la sabiduría humana, que podríamos asociarlo al término de la filosofía, sino también tenía conocimiento lingüístico. Entonces, para él no le fue difícil entrar en este mundo de la Vulgata Latina y empezar a generar variaciones con respecto al escrito en latín e ir diversificando esto a otros idiomas. En particular, bueno, él estaba ahí en Rotterdam, empezó a trabajar en el Nuevo Testamento, pero en español y también en griego. Ahora, su principal obra fue el Nuevo Testamento en griego, porque era uno de los idiomas que él más había estudiado y tenía más experiencia. Eso fue en 1516. Este texto marca el inicio de aquellas traducciones que sirvieron de base para muchas traducciones, incluyendo a la traducción que nosotros conocemos hoy día como Reina Valera. Ahora, este señor, ahí está en la portada justamente de este Nuevo Testamento traducido al griego. Este señor fue confrontado por la Iglesia Católica. Oye, ¿tú eres católico o eres protestante? Y él, para no renunciar a algunos de sus privilegios que obviamente tenía
por haber optado por el sacerdocio, dijo que él era católico. Y de ahí no lo molestaron más, pero igualmente siguió generando no tan solo traducciones, sino también literatura protestante, pero de manera encubierta. Después nos vamos a pasar a este otro señor, también muy importante. Nos habíamos situado con Erasmo de Rotterdam en Países Bajos, pero aquí estamos ya en España. Don Francisco de Encina. Bueno, él estudió en la Universidad Católica de Lovaina y en Wittenberg. Bueno, si ustedes mal no recuerdan, en Wittenberg estaba don Martín Lutero. Él puso sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania. Ahora, este señor fue humanista y protestante español. Él ya se declaró contrario a la Iglesia Católica. Y eso en realidad era un decir que podía revestir bastante riesgo. En el caso de él, si bien es cierto, asumió este riesgo, el riesgo tampoco no fue tanto porque él era un aristocrático, provenía de una familia muy adinerada. Y obviamente ustedes saben que en aquel tiempo la iglesia tenía mucha fidelización, la Iglesia Católica, con el dinero. Entonces, tampoco la Iglesia Católica se iba a exponer a ir encima de este señor y a lo mejor quemarlo en la hoguera, porque sabía que detrás de él había una familia que tenía un estatus que dentro de Europa era reconocido. Ahora, este señor, ahí ustedes lo tienen, publica el Nuevo Testamento ya en español. Toma el escrito en griego de Erasmo de Rotterdam y lo lleva al español. Ahora, él era español, pero aparte de ser español, él como provenía de una familia acaudalada y que ocupaba un estatus bastante destacado en la sociedad de aquellos tiempos, no tan solo sabía español, sino que por lo menos se manejaba en 5 idiomas. Así que él en realidad tomó el texto en griego sabiendo perfectamente lo que Erasmo de Rotterdam quiso decir en griego, partiendo en este caso Erasmo desde la Vulgata Latina. Ahí tenemos el Nuevo Testamento, la portada del escrito de don Francisco de Encinas. Estamos ya en el año 1543. El tiempo sigue avanzando y aquí nos topamos con dos personajes bastante desconocidos. Si estas personas que yo les he nombrado son un tanto desconocidas para muchos, estos que están aquí son más desconocidos todavía. Pero fíjense que ellos son muy importantes porque publican una Biblia. Toman los escritos de aquel entonces, la Vulgata Latina, los textos antiguos en hebreo, y ellos solitos se tiran y traducen la Biblia en un español que se denomina ladino. Ustedes dirán, ¿qué es ese español? Es una mezcla de hebreo con español. Ustedes dirán, pero qué cosa más rara. Era una rareza, pero tenía un fin. En aquellos tiempos, y bueno, y producto también de la situación en Israel, lo que está viviendo Israel en este tiempo, con la Franja de Gaza y con todos sus vecinos, no es de ahora. Esto lleva, pero siglos de siglos produciéndose. No es la primera guerra y si el Señor no viene a buscar a su iglesia, no va a ser la última. El asunto es que se produjo en aquel entonces la famosa diáspora. No sé si ustedes recuerdan este concepto. La diáspora significa dispersión. El pueblo judío que habitaba en las tierras de Israel, producto de la guerra, producto de la dominación de otros pueblos, obligó a que sus integrantes, los integrantes de este pueblo, tuvieran que salir de ahí y dirigirse a otros países. Eso se denomina diáspora. Y muchos de esas personas, judíos, llegaron a España.
y tuvieron hijos. Y las generaciones que siguieron empezaron a olvidar el hebreo de su procedencia, el hebreo de Israel. Entonces a estas dos personas, Duarte Pinel y Jerónimo Vargas, se les ocurrió una idea. Oye, ¿por qué no traducimos la Biblia a este lenguaje, a esta lengua, al ladino? Y el ladino mezclaba palabras en español con algunas marcas similares a la gráfica del hebreo, pero con la sintaxis hebrea. Usted dirá, ¿qué cosa es la sintaxis? El orden de los componentes dentro de una oración. Recuerden ustedes que los israelitas, ellos leen de derecha a izquierda y nosotros de izquierda a derecha. Y en esta versión, ellos usaron justamente los recursos hebreos en términos de la gramática, pero incorporaron palabras en español. Era una rareza esta Biblia, pero tenía un fin, y era para que aquellos judíos que estaban olvidando su lengua nativa pudiesen también leer los textos originales. Y la verdad es que esta Biblia tuvo un momento de apogeo muy grande. Porque fíjense ustedes que muchas de aquellas personas que provenían de Israel y que habían llegado a otros países de Europa, incluyendo España, y que eran de generaciones sucesivas a las que primero se habían asentado, eh, ellos necesitaban un texto que corroborara la fe de sus padres. Y bueno, aquí apareció esta Biblia que actualizó, trajo al presente todos aquellos escritos que solamente ellos habían escuchado de sus padres. Recordemos que estar en España, siendo de origen judío, implicaba también, por obligación, como una obligación impuesta por los reyes de España, renunciar a todo lo que tuviera que ver con los judíos y aceptar el cristianismo, en este caso el catolicismo. Entonces, esa misma obligación los hizo dejar de lado la historia de fe que ellos traían. Pero esta Biblia rescató aquello que hasta ese momento iba siendo olvidado. ¿Ya? Y fíjense que la importancia en términos de la Reina Valera, de la Biblia Reina Valera, de esta Biblia Ferrara, es muy importante. Es uno de los textos de referencia que usó Casiodoro de Reina para poder ajustar su traducción. Así que no tan solo fue un aporte para aquellos judíos que se denominaban judíos sefardíes, los que estaban en la diáspora, sino también fue un aporte para don Casiodoro de Reina al momento de tomar textos que le sirvieran de guía para su traducción de la Biblia. Juan Pérez de Pineda. Este señor, eh, este señor sí que era alguien muy renombrado en aquella época. Él de profesión era diplomático, y fíjense que era diplomático de la corona española. Pero aquí hay un contrasentido, y yo se los voy a explicar. Juan Pérez de Pineda era protestante, pero estaba al servicio de la corona española, y la corona española era uno de los principales impulsores de la Inquisición. ¿Cómo es que la corona española no fue sobre este hombre? Bueno, hay dos razones para ello. La primera es que él tenía como era diplomático, tenía mucha experiencia en cuanto al manejo de la diplomacia con otros países. Recordemos que estamos en plena época de colonización de América. Estamos hablando que en este tiempo América del Norte y América del Sur estaban siendo distribuidos entre los grandes imperios de aquel entonces. Portugal, Inglaterra, España principalmente, Holanda o Países Bajos. Entonces, tener diplomáticos de renombre y que supieran hacer negociaciones era algo importante para cada imperio. Y en este caso, el que Juan Pérez de Pineda fuera protestante, a la corona española no le importó, más le importó su desempeño profesional. Y es por eso
que no le cortaron las alas y no lo mandaron a la cárcel, porque obviamente era de mucha utilidad para el imperio. Fue rector del Colegio de Doctrina y Teología de Sevilla, o sea, luego de ser diplomático, él también estudió para ser maestro de teología. Y fue particularmente a Sevilla. Sevilla está en el sur de España, y fíjense que aquí en el sur de España, esta zona se reconoce como la región más protestante de aquel entonces, casi de toda Europa. De allí es donde surgieron los sacerdotes que fueron más díscolos para la Iglesia Católica, entre ellos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Así que este lugar fue como la cuna del protestantismo para el lenguaje español, para el idioma español. Y aquí, bueno, ahí, como bien decimos, fue un escritor y protestante español. Ahí está don Juan Pérez de Pineda, y él publica el Nuevo Testamento español. No solamente tenía las traducciones, sino que él dio el paso. No, esto hay que masificarlo. Y él se encargó, haciendo uso incluso de sus propios dineros, se encargó de mandar a imprimir volúmenes del Nuevo Testamento que fueron distribuidos por toda España. Así que él puso al servicio su herencia, sus bienes, el dinero que le pertenecía, para que el Nuevo Testamento llegara a las manos de aquellos que querían conocer del mensaje de Jesucristo en español, que no era el mismo español que usamos nosotros ahora, era español antiguo. Y ahí está la portada de aquel Nuevo Testamento. Estamos en el año de 1556. Ya nos vamos acercando a don Casiodoro de Rey. Aquí justamente nos topamos con él. Ahí están sus fechas de nacimiento y de función. Fue un sacerdote converso al protestantismo. En el monasterio de San Isidoro de Santi Ponce, ahí en Sevilla, don Juan Pérez de Pineda, a través de todos sus vínculos, entre ellos Julián Hernández, que en algún momento en algún estudio lo mencionamos, eh, pudo llegar a conocer este Nuevo Testamento en español. Y la historia cuenta que cuando Casiodoro de Reina empezó a leer este Nuevo Testamento, fue como si su corazón explotara. Así realmente lo relata la historia, porque primero se sintió feliz de tener un texto en su propio idioma, y lo segundo era que ese texto fue tan acertado en cosas como, por ejemplo, la gracia, en elementos que tenían que ver con la justificación, con la redención, con Jesucristo, que en realidad él como que descubrió recién a través de ese texto el verdadero sentido del Evangelio. Y esto cundió dentro de ese monasterio donde habían 40 sacerdotes, y fíjense que de esos 40, 12 de ellos se convirtieron al protestantismo solamente con este Nuevo Testamento publicado por don Juan Pérez de Pineda. Estudió en la Universidad de Sevilla, como sale ahí, e ingresó al ministerio de San Isidoro de Santiponce. Y ahí es donde él, cuenta la historia, se encontró con la palabra del Señor en español. Y ahí está don Casiodoro, publica en 1569 la famosa Biblia de los. No sé si ustedes alguna vez han tenido una Biblia del oso en sus manos. Yo soy afortunado, he tenido en más de una ocasión. Es un libro muy bonito, pero no sé si ustedes alguna vez han visto la Biblia grande que está en el púlpito de nuestro templo, pero es incluso un poquito más grande que esa Biblia grande. Así que imagínense ustedes lo que costaba llevar esta Biblia de un lado para otro. Eran sus buenos kilos en la mano. De hecho, no lo podían leer apoyándose en la mano, sino que tenían que situarlo en una superficie y ahí abrir la Biblia. Bueno, esta publicación es la publicación, podríamos decir,
es como el germen de la versión Reina Valera, la Biblia del oso. Y fue publicada en el año de 1569. Y se terminó de imprimir, y ahí esta es una pregunta de concurso de este mes del mes de la Biblia, el 28 de septiembre de 1569. Es por eso que esta Biblia marca como referencia a septiembre como el mes de la Biblia. Sigue Perdón, avanzando. mi hermano, Adelante, ¿qué adelante, fecha de Manuela. septiembre? 28 de septiembre de 1569. Ahí se terminó de imprimir la primera tirada de volúmenes de la Biblia del oso. ¿Y por qué se llamaba del oso? Se me olvidaba decirle ese detalle, porque si ustedes se fijan en la portada que aparece en esta diapositiva, hay un oso tratando de sacar miel desde un panal. Por eso se le llama la Biblia del oso. ¿Ya? Y esa figura tampoco era al azar. Existen dos razones para que se hubiese usado esa figura. La primera era para no hacer tan evidente que era una Biblia, y la segunda era el sello de la imprenta que se encargó de este trabajo. ¿Ya? Esas son las dos razones por las cuales sale un oso ahí sacando miel de un panal. Y ahora vamos a don Cipriano de Valera, amigo de Casiodoro de Reina, sacerdote. También estaba en el monasterio ahí de San Isidoro de Santiponce. Fue uno de los que luego de Casiodoro de Reina también leyó el Nuevo Testamento publicado por don Juan Pérez de Pineda, y a él le ocurrió lo mismo que a Casiodoro. Él se dio cuenta que lo que tenían en sus manos era un tesoro que no podían callar. Y desde ahí, bueno, ellos huyendo de ese monasterio, cada uno por su lado trató de hacer esfuerzos por generar mayores avances en cuanto a la traducción. En el caso de Cipriano de Valera, él estudió dialéctica y filosofía en la Universidad de Sevilla. La dialéctica tiene que ver con la habilidad de hablar, de entregar un discurso coherente, todo lo que es la argumentación. Este hombre sabía muy bien cómo expresar las ideas, tanto verbalmente como a través del papel. Profesor de teología en el colegio de Cambridge. Cambridge es donde está la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en donde esta es una de las universidades más destacadas de aquel entonces en Europa. Profesor de arte de la Universidad de Oxford, la segunda universidad más destacada de aquel entonces en Inglaterra. O sea, este hombre era una persona de mucho conocimiento, sabía mucho, era muy letrada, docta. Entonces, cuando llega esto a sus manos, este Nuevo Testamento en español, obviamente él vio abierta una puerta para poder empezar a trabajar en una Biblia completa en español. La historia dice que don Cipriano de Valera tomó los escritos, que eran en este caso de la Biblia del oso, de don Cachidoro de Reina, la revisó y, bueno, hizo algunas correcciones. Y esas correcciones se expresan en lo que se conoce como la Biblia del Cántaro. Y se conoce como la Biblia del Cántaro porque justamente en su portada hay un cántaro al lado de un árbol. También, por las mismas razones que estaba el oso en la Biblia del oso, este era el sello de la imprenta, y también era también una forma de ocultar un poco el sentido de la Biblia, no hacerla tan evidente, por decirlo de alguna forma. Y aquí nos vamos con las revisiones posteriores. Yo les comentaba al momento de introducir este tema que no nos íbamos a quedar en la Biblia del oso y la Biblia del cántaro, porque son las que habitualmente más se nombran
en este mes de septiembre porque justamente se rememora la primera publicación de la Biblia del Oso. Pero, ¿qué pasa con lo que vino después? Y aquí surgen otras versiones de la Reina Valera. Estamos hablando, queridos hermanos, que pasaron cerca de 300 años desde que apareció la Biblia del Cántaro. Pasaron 300 años para que la Biblia Reina Valera tuviera la primera modificación. Aquí hay un dato importante. Cuando nosotros hablamos de la primera versión de la Biblia Reina Valera, ustedes tienen que pensar que la primera fue la Biblia del Cántaro. Esa es la Biblia Reina Valera inicial, la que generó el origen de toda esta línea de versiones Reina Valera. Si alguna vez a ustedes les preguntan, bueno, ¿y de dónde viene esta Biblia, que la Biblia Reina Valera 1960? Ustedes tienen que dar como respuesta que esta es una versión que le siguió a esa primera Biblia Reina Valera. ¿Por qué se llama Reina Valera? Porque en su confección hubo aportes de don Casiodoro de Reina y don Cipriano de Valera. Se juntaron ambos apellidos y apareció esta Biblia Reina Valera. Ahora, la primera versión, al menos reconocida luego de la Reina Valera de Cipriano de Valera, fue la Reina Valera de 1909. Si nosotros fuéramos a la Biblia Reina Valera original, nos sería muy difícil leerla, no tan solo por el tamaño del libro, sino porque el lenguaje y la forma en que se escribían las letras era muy diferente al lenguaje español que usamos en este entonces. Por ejemplo, donde había una H se ponía una letra parecida a la F. Eso ya podría haber generado confusiones para nosotros en este tiempo al momento de leerla. También los puntos y todos aquellos elementos que podrían ser accesorios de la escritura también tenían una serie de reglas que eran diferentes de las que existen en el día de hoy. Entonces, como el tiempo fue pasando, también fue necesario ir adaptando esta Biblia Reina Valera a los tiempos de aquel entonces. Y aquí surge la Biblia Reina Valera de 1909, que ya está en un lenguaje mucho más actualizado. O sea, cualquier persona que supiera español podía leer esta Biblia y entenderla. Ahora, fue encargado este trabajo a la Sociedad Bíblica Americana y a la británica y extranjera, y decidieron emprender esta revisión en el año de 1909, pero no salió ahí la primera edición, sino que apareció en el año de 1923. Recién en el 1909 se juntaron y empezaron a trabajar y pasaron ahí eh, 13, 14 años hasta que tuvieron como resultado esta versión. Así que fue muy trabajoso hacerlo. Hubo cambios en el lenguaje, como yo les decía, en algunas palabras y también en la sintaxis. La sintaxis es la gramática, la forma en cómo se ordenan las palabras dentro de la oración. Eso es la sintaxis. Junto también con cambios estéticos y de tamaño. Habíamos hablado que esa Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro eran demasiado grandes para portarlas con facilidad. Este volumen, el de 1909, se achicó para hacerla más manual, más fácil de llevar de un lado a otro. Fue más bien un sentido de, bueno, ya sabemos que esta Biblia está en español, a esta altura del tiempo ya no éramos perseguidos por tenerla en la mano, pero necesitábamos también que el portarla no fuera tan trabajoso. No sé ustedes, pero por ejemplo, si yo me echara una Biblia que pesa más o menos como un ladrillo dentro de un bolso, en algún momento pensaría en sacarla y no portarla nunca más, porque es molesto de llevar. Bueno, siguiendo esa lógica, es que se editó e imprimió esta Biblia de 1909, versión Reina Valera. Siguió la misma línea de la Reina Valera original en cuanto a lo lingüístico, pero con estas modificaciones para hacerlo más entendible para ya aquellos tiempos.
Y los especialistas que trabajaron aquí le hicieron 266 modificaciones respecto de la Reina Valera 1, la que escribió en este caso, la que imprimió y trabajó don Cipriano de Valera. Luego viene nuestra regalona, la Biblia Reina Valera de 1960. Esta Biblia fue nuevamente revisada, la de Reina Valera de 1909. Obviamente también el tiempo había pasado. Algunas palabras ya se pusieron en desuso y estaban incluidas dentro de esta Biblia. Se cambiaron. Hubo una revisión muy sistemática, muy exhaustiva. Eh, eh, Participaron en esta revisión, fíjese aquí, ya personas que eran procedentes de América Latina y de España. Esa es una de las razones por las cuales la versión Reina Valera 1960 es una de las más comunes aquí en nuestro país y en general en toda América Latina, porque en su edición participó solamente gente que hablaba el español. Su lengua nativa era el español. Entonces, pusieron todo este conocimiento lingüístico, que era el conocimiento lingüístico natural, al servicio de esta traducción, ¿ya? Nosotros si nos damos cuenta, cuando leemos la versión de Reina Valera 1960, hay algunas palabras un tanto españolizadas todavía. Es como si fuera una Biblia del español de España. Bueno, una de las razones por las cuales se mantuvo esa misma forma de expresar el mensaje con ese tipo de conjugación, con ese mismo tipo de gramática, con ese mismo tipo de palabras, fue para mantener la línea de la Reina Valera número 1, la de Cipriano de Valera. ¿Ya? La comisión revisora tuvo en cuenta las observaciones hechas por pastores y laicos de España y América Latina, es lo que justamente yo les estaba comentando, y todo esto sin alterar el sentido básico del mensaje bíblico y preservando además el estilo y cadencia del texto de Reina y de Valera. ¿Ya? La cadencia tiene que ver con la forma en que yo digo las cosas. Nosotros podemos decir que la versión Reina Valera es un tanto poética, si nos vamos a la de 1960. Bueno, lo mismo en el caso de la 1909 y con mayor razón la Biblia Reina Valera de número 1, la que terminó de editar es Cipriano de Valera. Contiene 191 modificaciones que se le hicieron a la Reina Valera de 1909. Aquí ya vamos en torno a las 350 modificaciones desde el texto original. ¿Ya? Y es la versión más difundida en el mundo hispano hablante. Luego viene la versión Reina Valera del año 1977. 17 años después de la edición de 1960, aparece esta. Ahora, esta Biblia, si bien es cierto, no es muy masiva, marca un hito. Y el hito es que hasta esta Biblia se mantuvo el estilo que puso en su escrito original Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. De aquí, desde este momento en adelante, las versiones que siguieron a la versión 1977 vuelven a los textos originales en hebreo, en griego, en arameo. Entonces, la Reina Valera 1977 es la última de las versiones Reina Valera que deriva de la Reina Valera número 1. La prosa, como dice ahí, es muy similar a la versión de 1960, pero aplicando algunos cambios lingüísticos menores que la hacen más concordante con el lenguaje español latino contemporáneo. Ese también es otro aporte. Si alguno de ustedes quisiera comprar esta Biblia es mucho más entendible lingüísticamente hablando porque se parece mucho a la forma en que nosotros los latinos hablamos el español. Y viene ahora
la Biblia Reina Valera del año 1995. Fíjense, queridos hermanos, que esta Biblia Reina Valera genera un aporte adicional. Fue la primera versión de Reina Valera para estudio. ¿A qué me refiero con Biblia de estudio? Una Biblia de estudio no es solamente una Biblia que trae consigo la escritura, sino también viene con comentarios y otros recursos para el análisis el estudio, por eso es que se llama así, de la palabra. Algunos comentarios teológicos, nos ponen mapas, nos ponen a lo mejor concordancia y nos ponen a lo mejor índice temático y una serie de recursos que se nos suman a la escritura que ya viene hecha. Vienen comentarios al pie de la página, qué sé yo. Algunos elementos que lo que pretenden es que usted no solamente lea la escritura, sino que también amplíe su conocimiento con respecto a una porción del texto y de cómo éste se vincula con otras partes de la Biblia. Entonces, esta fue la primera Biblia Reina Valera de estudio, la versión de 1995. Y aquí, esta es como una copia de la 1977, pero en versión de estudio. Y aquí nos topamos con la Reina Valera contemporánea. Aquí es donde yo les decía a ustedes, los teólogos, los biblistas y todos los que estaban en el comité que participó en esta Biblia, vuelven a los textos originales. A partir de esta Biblia, ustedes ya no se van a topar más con la misma forma de expresar la escritura que estaba en las versiones Reina Valera pasadas. Aquí ya estamos hablando que volvemos a los textos originales. Y eso también da cuenta que el lenguaje cambia, la forma de analizar o de interpretar la palabra puede que incluso cambie. En esta versión Reina Valera contemporánea 2011, incluso hay textos que son extraídos si la comparamos con versiones de Reina Valera anteriores. Ahí hay una pugna y se los doy como un dato. El libro de Marcos, en las versiones originales, en los textos originales, lo que se encontró es hasta lo que en este tiempo representa el capítulo 9 del libro de Marcos. Entonces, esta Biblia Reina Valera contemporánea, al volver a los pasajes originales, obviamente obvia, no la escribe, no la manifiesta de manera escrita todos los capítulos que van del 10 en adelante hasta el 13. ¿Ya? Entonces, estos cambios obviamente como que generaron también un impacto en los lectores, ¿ya? Eh, porque obviamente uno ya estaba acostumbrado a la 1960. Entonces no ha tenido la misma aceptación que tuvieron versiones anteriores. Ahora, para no hacer tan radical el cambio, los versículos que nosotros habitualmente recitamos casi de memoria fueron mantenidos de manera idéntica. Por ejemplo, si vamos a Juan 3:16. En la Biblia Reina Valera 1977, 1995, 1960, están escritas de una determinada forma. Como ese versículo es tan potente dentro de esta línea de versiones, la gente que elaboró y trabajó en esta edición mantuvo justamente esos versículos que son tan significativos, tal cual como provenían de las versiones anteriores. ¿Ya? Fue una manera de no generar tanto cambio para que eso también de alguna manera llamara la atención y captara adeptos a esta versión Reina Valera contemporánea. También hace un cambio lingüístico bastante importante. Aquí los cambios, como yo le digo, no solamente pasan por palabras, sino que por versículos completos y por capítulos completos. Y algunas palabras que estaban obsoletas por una cosa del tiempo ya, son cambiadas por otras, que son más comunes y de uso cotidiano. La idea era traspasar
los textos originales a un lenguaje actual. ¿Ya? Bueno, nos quedamos aquí, en la Biblia Reina Valera contemporánea. Como yo les comentaba hace un ratito, esta versión de Biblia Reina Valera tiene una historia muy larga. Si damos por terminado la Biblia Valera contemporánea en el año 2011, estamos hablando de 500 años de esta versión, con sus matices, con sus diferencias. A unos les gustan, otros a lo mejor prefieren lo tradicional. Pero en todas estas versiones se ha tratado de mantener el mensaje intacto. La versión Reina Valera 1960 sigue por lejos, aunque su lenguaje es diferente del hablar latinoamericano con respecto al español, pero sigue por lejos siendo la Biblia de esta versión más vendida en toda Hispanoamérica, incluso en Norteamérica y obviamente en España. Así que bueno, mis hermanos, un agrado para mí haberles presentado este material. Espero haya sido de su agrado. Eh, a mí me gusta mucho hablar de la historia y vincular lo histórico con la escritura, porque de esa manera también nos vinculamos con estas personas que a fin de cuentas fueron seres humanos iguales que nosotros, claro, con capacidades especiales, con formaciones especiales, a lo mejor con instrucciones especiales, pero eran seres humanos igual que nosotros, y yo creo que tal cual en un pasado, en el tiempo de los apóstoles, Jesucristo también puso el ojo en Mateo, puso el ojo en el apóstol Pablo. Fueron personas que, dadas sus condiciones, también estuvieron al servicio de la obra del Señor para difundir este mensaje en nuestra lengua. En otra oportunidad, tal vez ya no será este año, pero en otra, analizaremos otras versiones, no Reina Valera. Hay también otras como NBI, NTV, Biblia para Todos. Bueno, son una serie de versiones que también tratan de rescatar este mensaje original, pero procedente desde otras fuentes. Y la idea es tratar de diversificar y tener para el gusto del lector el mensaje de la palabra del Señor. Hasta aquí yo llego, querido Pastor Luis, con mi aporte para el día de hoy. Que Dios les bendiga. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario con respecto a lo que hemos hablado en el día de hoy, bienvenido sea.